La Comisión de Justicia del Congreso del Perú aprobó un dictamen que regulará la unión civil de personas del mismo sexo en el Perú. ¿Qué implicaciones traerá esta decisión en el Perú? ¿Se aprobará el matrimonio igualitario en este país? ¿O esta decisión va a garantizar la protección de derechos como la sucesión patrimonial o la toma de decisiones médicas en casos de emergencia? Acompáñame y te cuento absolutamente todo. Esta semana la Comisión de Justicia del Congreso de la República del Perú hizo historia al presentar un anteproyecto de ley que garantiza la unión civil de personas del mismo sexo en el país. De esta manera fue presentada en la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia el anteproyecto de ley. El día de hoy estamos debatiendo un dictamen trascendente e importante para la vida de millones de peruanos. Millones de peruanos que hoy día se encuentran, presidente, desprotegidos frente a las leyes de su propio país, cuyo amor, proyecto de vida y libertades más básicas y fundamentales se ven frustradas por la ley de un Estado que no los mira y no los toma en cuenta en sus decisiones más básicas. Una parte importante de nuestro país que es invisible para las leyes, pero que existen, presidente, que están allí, que se aman y que lo único que piden no son privilegios, presidente, sino simple igualdad ante la ley. Este proyecto es muy simple y concreto. Busca que las parejas del mismo sexo o incluso del sexo opuesto que así lo deseen puedan tener una protección patrimonial especial para realizar en mejores condiciones su propio proyecto de vida. Este no es ni un tema religioso ni sectario, no es una bandera ni de la izquierda ni de la derecha, sino una bandera humana, de libertad y de justicia. Creo que esta comisión y este congreso pueden pasar a la historia aprobando una ley como esta y dando paso a que millones, literalmente millones de peruanos puedan estar más cerca de la igualdad y la libertad que todos los ciudadanos anhelamos, sin discriminación y siempre con respeto al prójimo, para crear un país donde todos podamos convivir en armonía y respeto, donde las familias tradicionales sigan creciendo y floreciendo, pero jamás buscando ocultar o desproteger otras realidades que merecen también igualdad ante la ley. No privilegios, simplemente la libertad y vivir respetando quienes somos. Muchísimas gracias. De esta manera, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso del Perú presentó el anteproyecto de ley. ¿Qué busca este anteproyecto de ley? Lo que busca es el reconocimiento o el acceso a la unión civil entre parejas del mismo sexo, que puedan garantizar obviamente la sucesión patrimonial y la toma de decisiones médicas. Pero, ¿qué conlleva todo esto? Bueno, a ver, te explico. Si dos personas del mismo sexo llevan una relación de convivencia durante muchos años y una de estas personas fallece, la persona que le sobrevive queda prácticamente desprotegida. Es decir, los familiares directos del fallecido van a heredar los bienes de la persona que pues ya ha fallecido, y la persona que ha convivido con él durante muchos años no tiene derecho a una herencia, a una pensión de sobrevivencia o algún otro tipo de bienestar económico. Otra de las situaciones que va a regular esta normativa es precisamente la toma de decisiones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las dos personas que hacen parte de esta relación de convivencia pasa a estar enferma y necesita algún tipo de intervención o algún tipo de procedimiento médico que necesite una autorización por escrito, esta persona puede cederla y no esperar que llegue un familiar directo como padres, madres, hermanos, sobrinos o cualquier tipo de relación consanguínea con este. Esto pues daría muchas facilidades a este tipo de uniones civiles en la práctica. Perú se ha caracterizado por ser un país altamente conservador y muy religioso. Es que más del 90% de la población profesa la religión católica y prosigue o le gusta el modelo tradicional de familia, es decir, la familia compuesta entre un hombre y una mujer. Si bien hay mucha parte de la sociedad que está en favor de las uniones de personas del mismo sexo, o que por lo menos se le garanticen algunos derechos, existe todavía un sector ampliamente mayoritario que está en contra de la regulación de derechos de las personas o del colectivo LGBT, y este tipo de situaciones se ven enfrentadas en el Congreso, en algunas instituciones del país y en la colectividad y en la vida diaria de las personas. Han existido diversos movimientos
para buscar el reconocimiento o la no invisibilización del colectivo LGBT en las leyes y normativas del Perú. ¿Qué opinan los jóvenes que forman parte de la comunidad LGBT en el Perú sobre la situación de su colectivo en este país? Veamos qué opinan los jóvenes. Perú es un país homofóbico y transfóbico. En el Perú no hay ningún derecho para la comunidad LGBTIQ+. Muchas de las parejas LGTB que viven en este país aún no se pueden casar. Es común que recibamos mucha violencia por parte de la sociedad. Realmente no hay ninguna ley que nos proteja de ninguna forma. Estamos aquí para exigir una ley que condene los crímenes de odio. En la época del conflicto armado, el grupo terrorista del MRTA asesinó a personas de la comunidad LGTB. Es complicado como personas queer vivir en un país al que no le importamos. Que se presente una iniciativa, porque creo que ni siquiera esto existe hoy. Yo exijo que se nos respeten los derechos mínimos, como tener una ley en contra de los crímenes de odio. Actualmente no existe una ley que sancione correctamente los delitos y los crímenes cometidos hacia la comunidad. O que nos reconozcan como los ciudadanos que somos igual que todos, ¿no? Que nos permitan casarnos. El matrimonio igualitario también es importante para muchas de las parejas. Que nos permitan ir por la calle sin tener miedo. Yo exigiría la ley trans, que vendría a ser también la ley de identidad de género. Y que nos permitan vivir una vida en libertad. Y creo que eso se traduce a través de las leyes, porque si no habría al menos una ley como el decreto legislativo que derogaron. Creo que era lo mínimo que teníamos, que era el agravado dentro de los crímenes de odio, pero ahora ni siquiera hay eso. Tenemos que seguir manifestándonos para que las autoridades y el gobierno hagan algo. Si bien existe una parte de la población que clama por mayores derechos y por una regulación jurídica que garantice derechos, hay otra parte de la población que está en contra de esto. Existen parlamentarios que se oponen férreamente a este tipo de regulaciones, ya que esto implicaría la modificación de la Constitución Política del Perú, porque en ella se establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, para poder aplicar este tipo de normativa, tendría que hacerse una reforma constitucional. Yo no sabría decir por qué vía se daría este tipo de reforma o si el Tribunal Constitucional tiene la potestad de poder hacer esta modificación. Pero en base a esto, existe mucha oposición en el Congreso, por lo que su discusión iría mucha cuesta arriba. Es decir, el hecho de que esta normativa se pueda aprobar en el Parlamento del Perú creo que es bastante difícil. Y si no, escuchemos la opinión de un parlamentario peruano sobre este tema. La Constitución política señala con claridad, de manera taxativa, de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Dice también el artículo 5 que la unión de hecho es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial. De tal manera que en el Código Civil existe una regulación de la unión de hecho. Lo que el día de hoy se ha aprobado es una unión civil, que en la práctica, si ustedes revisan el texto, le otorga derechos, obligaciones patrimoniales, sucesorios, hasta de familia a las personas del mismo sexo. Lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en su última sentencia en el caso Ugarteche y en el caso Susel Paredes, de que el concubinato o las uniones de hecho son, según nuestra Constitución, la unión entre un hombre y una mujer. Si eso se quiere cambiar, tiene que pasar, dice el tribunal, por una necesaria reforma constitucional. Lo que se ha aprobado en Comisión de Justicia es una norma infraconstitucional que viene a modificar el texto constitucional de una manera irregular y que creo que eso será manifestado en el Pleno del Congreso. En el Perú existen muchos movimientos que están encaminados a detener este tipo de propuestas o de planteamientos. Ya sea por la parte política, civil o religiosa, la oposición es ampliamente visible en el país. Existen movimientos como Con mis hijos no te metas y otro tipo de denominaciones que se han manifestado en la calle y que han dejado bastante clara su posición contra este tipo de normativas. Como les dije, en el movimiento de Con mis hijos no te metas, sobre este planteamiento de unión civil de personas del mismo sexo, ha fijado una posición bastante determinante. Hola, soy Jorge de Lama y soy de Betel Noticias. Y estoy en contra del proyecto de ley de la unión civil porque no es un proyecto patrimonial como nos quieren decir, sino es una forma solapada de regular uniones de hecho entre personas del mismo sexo, lo cual contraviene nuestra Constitución y los tratados internacionales que ha firmado el Perú. Asimismo, establece obligaciones entre las personas que no tienen nada que ver con el tema patrimonial. Si estuviese regulando temas patrimoniales, debería estar en el libro de contratos.
Sin embargo, lo que se busca hacer con esto es abrir la puerta a la regulación del matrimonio homosexual.